Es que apenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología. Muchas gracias a todos, a todas y a todes por seguirnos y estar presentes en la misma. Además, gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán, siempre el apoyo para este proyecto, al doctor Pedro Fernández Olazábal, a la maestra Lulú Moreno, por supuesto, y a la comunidad de Lepe que hoy regresó a clases. Muchas gracias, tanto escolarizado como sabatino. Y si a alguien le interesa, pues acérquense, 3 Oriente 1601, Colonia Azcárate, aquí en la ciudad de Puebla. Estudia psicología en la Escuela Libre de Psicología. Recuerden que hay escolarizado y sabatino, así que quien guste, desee, ahí nos va a encontrar. Bueno, vamos a entrarle en materia porque si no, ya saben que de repente se me pone muy bueno el chal, pero tenemos 30 minutos. Quiero agradecerle a la maestra Zoelia Salinas Solórzano, que es su nombre oficial, para muchos, nuestra querida Sol Salinas. Ella es maestra en educación superior, ella es psicóloga clínica, especialista en educación sexual integral con perspectiva de género, es especialista en abuso sexual y terapeuta en decodificación biológica. Un día vamos a hablar de eso, mi Sol. Un Sí, día, con gusto. claro, con gusto. Para no balconear la edad, no es cierto, nada más, super pila, no es cierto, no, No, sí, yo sí. estoy reproduciendo aquí los modelos de género, no digamos la edad, no, ¿Cómo tiene, no? tiene más de cerca de 28 más, yo trabajo profesional, sobre todo en educación de la sexualidad, ¿no? Trabajo en incorporación en el plan escolarizado y también temas de atención por trauma y violación. Bueno, de verdad, créanme que ha estado colaborando en proyectos estatales, nacionales y muy importante. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Por qué es importante la educación sexual integral en la educación? Y mi querida Sol, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, sobre todo, y un tema que pareciera ser, ay, otra vez de la educación sexual. Sí, pero ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Con qué estás encontrando en la consulta privada? Y bueno, si alguien en su momento quiere un taller, un curso o alguna conferencia, por supuesto, ya tú dirás dónde se Claro. puede encontrar. Solo la pregunta parece muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. ¿Por qué es importante hablar de la educación sexual integral cuando se supone que ya hay mucha información? Ay, amigo. Bueno, déjame decirte que yo estoy bien feliz otra vez y ya sabes que yo me salgo del protocolo, amigo, así que sí, mándame la liga para poder compartir, este, para poderlo compartir y que esto pueda llegar a más personas. Estoy acá atenta al WhatsApp, eso, para poderla compartir. Perdonen, pero No bueno, te preocupes. fíjate. No, porque hay gente que te está pidiendo la información donde te pueden seguir en vivo en este momento y con todo gusto, ¿no? Pues compártelo. Para las personas que se Sí. están acercando, de verdad, Sol Salinas estuvo mucho tiempo en Puebla y generó parte de un proyecto el tema del abuso sexual. Tú hemos tenido en diferentes programas, pero bueno, por las razones que les he compartido, pues lamentablemente el Facebook nos borró algunos programas, bueno, casi todos, pero bueno. Sí, hombre. Hablar de educación sexual integral, ahora, a ver, educación sexual y aparte integral, ¿qué ha implicado? Porque y la importancia en la escuela, porque pareciera ser, no, sí, ya les damos educación sexual, les decimos que se cuiden, ¿no? A ver, ¿cuál No, fíjate es el? que Ajá, decías, esto, a lo mejor un poco de broma, pero sí me parece que es muy importante, así como lo planteaste, otra vez educación sexual. Ojalá, ojalá un día tengamos que dejar de hablar de esto, em, ¿cómo decirlo? Como más allá de esta invitación, porque quiero pensar, y en mi utopía es que un día estaremos tan conectadas, tan, no conocedores, no es la palabra que quiero usar, pero tan empapadas y empapados del tema que no tenga que hablarse como algo particular, no especial. Y fíjense que a mí me parece maravilloso empezar incluso el inicio de ciclo, porque ahorita se están arrancando otra vez un nuevo ciclo y de repente todavía en las escuelas existen
tanto docentes como padres y madres de familia que no terminan de comprender por qué tenemos que hablar de esto. Y pues la pregunta con la que abres, amigo, me parece fundamental en cuanto a entender por qué y para qué. Entonces, tenemos mucho miedo de hablar de educación sexual todavía. Y yo lo contrasto un poco, ahora voy a responder la pregunta con la que abriste, pero lo contrasto un poco con lo que está pasando en el entorno. Y entonces mi pregunta sería al revés, ¿por qué no hablar de educación sexual cuando las cosas que están ocurriendo alrededor son bastante graves y serias? Y no quiero caer en este discurso de la música, y es que ahora, ¿no? Pero no podemos escapar de ello, porque los estímulos, la hipersexualización, la sobreestimulación está presente por muchas vías y siempre lo he planteado de esta forma. ¿Qué hacemos ante toda esta sobreestimulación en temas de sexualidad si no hay un respaldo atrás para las y los niños, las y los adolescentes, incluso para las personas adultas? Entonces, coloquialmente diríamos que están los niños y las niñas en la guerra sin fusil porque no tienen ni idea muchas veces de lo que representa lo que están escuchando o cómo acomodarlo en sus experiencias cotidianas. Entonces, la educación sexual integral es simplemente un proceso de enseñanza-aprendizaje que no está enfocado, ya no hablamos de educación de la sexualidad desde la profilaxis de no te embaraces y no te infectes, como regularmente lo comento y lo comparto, sino que estamos en el entendido de que la sexualidad es este constructo social que está conformado de nuestros procesos cognitivos, de la manera en que percibimos el mundo, de la forma en que tomamos decisiones, de cómo vivimos nuestro cuerpo, de cómo están involucradas nuestras emociones, de cómo nos relacionamos en el entorno, de cuál es mi identidad, con quién me relaciono afectiva y eróticamente, cómo me conduzco, cómo cuido mi cuerpo. Es decir, es el mundo, es un mundo completo. No solamente no estamos hablando de cópulas y embarazos e infecciones de transmisión sexual, eso ya quedó atrás. Estamos hablando de la integralidad del ser, por ponerlo en pocas palabras, ¿no? Pues, ¿por qué es importante? Pues porque es educación para la vida. La educación de la sexualidad es educación para la vida. Fíjate, esto que vas compartiendo, Sol, es muy, muy valioso y bueno, ya te están pensando a mandar saludos, ahorita los voy a compartir. Entonces, a ver, la educación sexual integral tiene que ver con una educación para la vida, tiene que ver con el desarrollo de la persona. ¿En qué momento pareciera ser que únicamente, bueno, yo soy de la generación que nos enseñaron un orden netamente biológico y el tema únicamente, yo lo vi eso en la primaria y en la secundaria, ¿no? Como el verbo to be, ¿no? Nada más ¿no? O sea, no me enseñaron a reflexionar, o sea, ¿no? Bueno, en el verbo to be por lo menos me dijeron cómo se aplica, cómo se escribe y demás, ¿no? Comprensión de las 4 cosas. Pero la educación sexual parece ser, y tú recordarás de nuestros años mozos por ahí cuando nos conocimos, que la UNESCO decía, a ver, a mayor educación sexual integral, se reduce el riesgo de embarazos y llene cosas. Hoy pareciera ser que como ya se habló, y ese riesgo no existe. Sin embargo, yo recuerdo mucho de los programas que en su momento nos acompañaste, que se habló del abuso sexual. ¿Qué está pasando ahora con este orden también que se está dando a lo mejor no cara a cara, ¿no? Directamente, sino a través de las redes digitales como la manósfera, la machosfera. Digo, en la serie Adolescencia nos vino a marcar también otras pautas. La educación sexual integral, como bien decías, tiene que ver con este desarrollo pleno también. ¿Qué implica ese desarrollo pleno? Porque te acordarás que también hubo un movimiento que estuvo en contra de que se educara en las escuelas y apareció el PIN parental. También porque
te tocó ser parte o desarrollar claro, un programa preventivo. claro. Fíjate que, perdón, no sé si te interrumpo porque siento que se desfasó un poco, pero creo que ya puedo abrir, ¿verdad? Adelante. Sí, yo quiero compartir con las personas que están escuchando que considero que esta resistencia o esta oposición se basa en muchas cosas, pero particularmente en una, y se llama ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando las personas comprenden de qué va la educación sexual integral, no, no quedan argumentos para decir, no, no queremos que se haga. Pero como no la conocen, no pueden incorporarla o permitir que se incorpore, por decirlo. Entonces, quiero hablarles sencilla y rápidamente de ciertas características de la educación sexual integral, porque es un concepto como tal, no es, como les decía, ya no estamos hablando nada más de anatomías y coitos. Uh-huh. Y tiene una estructura, o sea, es una propuesta que tiene toda una estructura. Amigos, si en determinado momento necesitas detenerme, porque si no yo me voy, tú me dices Adelante. para dialogar, ¿no? Y que no sea el monólogo. Entonces, una de las características, por ejemplo, todas son importantes, ¿no? Es que la educación de la sexualidad es científica. Y eso significa que se basa en la anatomía. Aquí sí encontramos esta parte como más dura, si ustedes quieren, dura en cuanto a concreta me refiero, ¿no? A temas anatómicos, que tienen que ver justo con eso, con una, bueno, le decimos científica, pues, porque no quiero irme demasiado. Otra característica, es decir, ya no vamos a hablar de que las abejitas y las florecitas y las cigüeñas y el pajarito y el pipí y la conchita, o sea, vamos a hablar como, como se debe de hablar, ni siquiera porque tenga que ser un tema serio y solemne, sino porque es así, y así se llama, y el cuerpo tiene determinados nombres, nos referimos hacia ellos de esa forma, los procesos biológicos están ahí y no hay nada que hacer al respecto, una menstruación no tiene nada de tremendo, ¿no? Una cópula, un embarazo, etcétera, etcétera, hablando como en la parte más básica. Otra de las características en cuanto a la educación sexual integral en las escuelas es que va pegada al currículo, es decir, tiene un contexto. Mamás, papás que tienen un poco de temor o mucho temor, esto va pegado a un contexto y esto va de la mano de otra característica de la educación sexual que es gradual y apropiada. Entonces, la pregunta, amigo, que he escuchado por años, años y años es, ¿cuándo es buen momento para empezar a hablar de sexualidad? Y mi respuesta ha sido siempre la misma, es que se educa de la sexualidad desde el momento en que nacemos, cuando nos referimos al cuerpo, cómo nos referimos al cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo respetamos. Y claro que, por ejemplo, a un niño o niña de preescolar se le puede hablar de educación sexual desde el momento en que aprende a nombrar sus órganos sexuales, por ejemplo, ¿no? Los genitales, para empezar. O sea, desde ahí ya estamos hablando de educación sexual. Desde decir nadie puede o debe tocarte, tú tienes derecho a decir no, todas estas cosas que son fundamentales y que no nada más tendrían que estar asociadas también a prevenir el abuso, sino a la salud en general. Entonces, la educación sexual es gradual y se va complejizando y va introduciendo y se van adhiriendo conceptos nuevos de acuerdo a cómo un niño o una niña está preparado cognitivamente para ir entendiendo también ciertas cosas. Uh-huh. Y por eso tiene que ver con los procesos cognitivos. Entendemos nosotros desde la psicología que existe un desarrollo cognitivo y que tiene ciertos momentos evolutivos y ahí va entrando la educación de la sexualidad como va entrando el resto de la educación. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, es integral, ¿por qué? Porque habla de los afectos, de lo psicológico, de la parte social, de la ética,
del género, de la diversidad, del consentimiento. Entonces, aquí es donde tenemos que quitarle ya ese estigma a la educación sexual, de que solamente estamos hablando de un pene metiéndose una vagina, porque además es heteronormada, ¿no? Y como todas estas Ujú, cosas, ujú. y es mucho más que eso. Entonces, estamos hablando de un ser humano, sea cual sea su identidad, sea cual sea su expresión sexual, sea cual sea su orientación sexual, de un ser humano conectado con sí mismo, consigo misma, con su cuerpo, y con la toma de decisiones y también con el respeto hacia afuera, ¿no? Es decir, también estamos hablando de vinculación y de cómo ejercemos nuestra sexualidad en lo social, donde no debo de forzar a nadie, donde no debo de ir en contra de lo que otra persona quiere, donde debo respetar las identidades de las demás personas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí hago un alto, amigo, para dialogar un poco si quieres y ahorita pues seguimos, ¿no? Porque si no, te digo que me voy. Bueno, ok. Te comparto también algunos saludos que están llegando, Gracias. pero fíjate, Sol, hablas de los diferentes componentes que tiene el tema de la sexualidad, la educación, la formación, que un sector de la población piensa que solamente es lo genital, ¿no? El tema del el muy cognitocentrista. Ujú. Y hablar de educación sexual integral, a lo mejor no lo hemos hecho muy explícito, pero hay que ponerlo, el tema con un enfoque de género y derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hacia allá iba. Porque Ujú. además, es que dijiste al final algo bien interesante. Hablaste de un sistema binario. ¿Qué sucede cuando resulta ser que no hay una sola expresión, Así es. ¿no? O bueno, dos, ¿no? La femenina, la masculina, pero resulta ser que entre eso a mí me atrae alguien de mi mismo sexo o tanto un sexo como otro. Y entonces parece ser que regresamos al medievo, siglo XVII, siglo XIX, todo el siglo XX, y decimos, no, pues solamente nos dijeron que a los niños les tienen que gustar las niñas y a las niñas los niños, ¿no? Así como chicoche, los nenes con los nenes, las nenas con los nenes, bueno, es muy chaborruco, pero bueno. Y nos enseñaron eso, y cuando nos dicen, somos una diversidad sexogenérica, así como que, a ver, espérenme, apenas está agarrando el hilo, y por supuesto, ¿qué pasa con niños o niñas que le preguntan al papá, a la mamá, o a los maestros y maestras, ojo, y de cualquier nivel, porque educativo no quiere decir que eso estemos exentos, cuando dicen, oye, pero explícame por qué. Y le decimos, Claro, es que es normal. ¿Qué es lo normal? No, pues solamente eso sucede, ¿no? claro, claro. ¿Qué pasa con estas Hay es que hay muchos vacíos, amigo, y ahí es cuando yo les decía, eh, se resisten o se niegan a hablar de sexualidad y desde de la educación sexual por ignorancia, porque hay muchos vacíos. No entendemos qué es el género, qué es una identidad sexogenérica, no entendemos qué es una orientación sexual. Es decir, sí nos hace falta como cultura mucha formación e información. Y tenemos un gran enemigo que es este fantasma de la ideología de género, que por favor, de verdad, no digan eso. Me estás viendo quien sea, no repitas eso no existe. No te quemes, o sea, no hables de ideología de género. Mejor enfóquense en entender qué es la perspectiva de género, que es algo muy distinto. No me quiero perder en ese hilo porque me podría ir muy fácilmente. Uh -huh. Creo que estos vacíos son los que esta falta de información y de comprensión es la que hace que no podamos dar los pasos. Y dijiste algo que a mí me parece fundamental y es una de las cosas que yo más quisiera que quedara muy clara de esta breve charla, sobre todo con docentes, padres y madres de familia. La educación de la sexualidad es un derecho. O sea, esa es es básicamente, ¿no? Es un derecho humano. No lo convirtamos en un privilegio. ¿Y a qué me refiero con eso? Uh -huh. Que todas las personas tenemos el derecho a saber y entender,
no solamente sobre nuestro cuerpo y nuestras identidades y nuestras expresiones y nuestras formas de vincularnos y tener este derecho. ¿Por qué se convierte en un privilegio? Porque se los queremos quitar. Y entonces resulta que solamente niños, niñas y adolescentes que tienen o que están en un entorno social, familiar, que da opción y que se abre a dialogar y que se abre a conocer, si nada más esas personas tienen esa posibilidad, entonces lo estamos reduciendo a un privilegio y la educación sexual no es un privilegio, es un Así derecho y es. debe de llegar a todas las personas. Si tienes un inconveniente, respetuosamente te digo, infórmate, prepárate, porque estamos atentando contra los derechos humanos y los derechos humanos no se discuten ni se debaten, eh, ni, no hay nada que hablar al respecto. Y eso me gustaría que quedara muy claro. Muy bien, querida Sol. Voy a Únicamente pasar, lo sí, voy a pasar comentarios que están sí. llegando porque llegó una pregunta. Rebe te dice que invitadísima de lujo tienen hoy en el observatorio. En ocasiones las mamás se molestan cuando se habla de sexualidad en la terapia o en las escuelas. Ah, mira, otro tema, ahorita lo retomamos. Sandra Montiel, excelente y necesario tema para alfabetizarnos y entendernos mejor. Gracias por compartir, querida Sol. Gabriela Chen, Nincona, qué hermoso verles, abrazos cariñosos, dobles, mira, Diane Alba también por aquí, Sánchez Mercado, siempre un gusto escucharte y aprenderte, querida Solecito, y dice Vero Morgado, agradecido por tu programa, por invitar a personas como Sol, que comparte su información con todas, y para que comprendamos más sobre estos temas tan extensos. No, muchas gracias a ustedes también, y por compartir, y mira, dice Ann Sánchez Mercado, ¿cómo podríamos fomentar una conversación más abierta y respetuosa sobre la sexualidad en nuestra sociedad? Ya te retomamos. Mariana Dávila, Sol, qué gusto escucharte. Querida Juan Vicente, qué gusto, Juan. Es que, oye, a ver, nos escribimos un día de estos, tu muchacho. Ay, Qué sí. gusto, mira, dice querido, qué bueno verle, ya en su momento sería muy conveniente dialogar con niños, niñas y adolescentes de todo aquello que llamamos sexualidad. Tuvo una inflexión colonial que la visión binaria de los cuerpos y la reducción de la sexualidad y el género a los genitales es colonial, moderna y occidental. No te digo, muchacho, espero que pronto. Claro, porque Sí. una institución claro, nos impusieron y que, pues, ¿para dónde jalábamos? Y nada más En para la efecto, reproducción, pero siempre y cuando uno se casara. Entonces, yo claro. tomo dos cosas. Una, la que dice Rebe, que dice, ¿qué pasa cuando algunas mamás, o pueden ser papás, bueno, a veces los papás a veces no van a consulta, pero bueno, bueno, se molesta, hay incomodidad para hablar de la sexualidad en la terapia en las escuelas. Esto que dice nuestra, Querida Rebe. dice, ¿cómo podríamos fomentar? Si quieres, vamos cerrando porque aquí están llegando. Mira más comentarios. Alicia Osorio, saludos, querida Sol, gracias por interesarnos un poco más. Uy, no, mira, cuánto amor del bonito. Ay, qué bonito. Saludos y saludas a todas y gracias por estar aquí presentes. Pues creo, respondiendo la pregunta de Anita, ¿cómo vamos a abrirnos a esta conversación respetuosa? Creo siempre, querida Anita, que nuestro posicionamiento respecto a la sexualidad es lo que da esa posibilidad para empezar. Nuestra actitud, nuestra manera de expresarnos, especialmente Anita es una maestra de media superior y lo comparto así porque finalmente cómo yo me expreso cuando estoy afuera del aula, eso dice mucho y tiene mucho que ver como para poder abrirse a esta posibilidad de dialogar respetuosamente. Quienes están a cargo de la educación, cuando una chica, un chico, niña, niño se acerca, te pregunta, eh, tenemos que tener esta posibilidad de escuchar, de no sancionar y
yo creo que una de las cosas que es muy importante es que si yo no conozco algo, pues juntos lo podamos trabajar, ¿no? Yo creo que esa posición personal frente a la sexualidad es muy importante. Y eso es lo que permite en el caso dentro de las escuelas, cómo podemos abrir este diálogo, ¿no? Brevemente les digo, una vez di una plática de muchas en una escuela, y esa vez era sobre un preservativo, salud sexual y reproductiva, y voy a entrar al salón y el maestro me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, vamos a hablar de los preservativos. ¡Ah! ¡Ni yo me lo pongo! No quiero andar porque vamos Sí, a... no, ahorita Para que nos demos una sabremos. idea de qué es lo que estamos haciendo. Y así no se puede tener un diálogo. Y sobre Rebe, mi querida Rebe, amigo, ¿me puedes poner de nuevo la pregunta, por favor, para no errar? Sí, mi querida Rebe, sí, es correcto. Muchas veces se enfadan, se disgustan, pero vuelvo al punto, tiene mucho que ver con la ignorancia. Entonces, podemos tener un acercamiento respetuoso a padres, madres, no tener una confrontación innecesaria, no porque no lo amerite, sino decirle, a ver, vénganse, vamos a charlar, ¿de qué tienen miedo? A ver, mamá, a ver, papá, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu intranquilidad? No, que les meten ideas y se van a embarazar más pronto y los estimulan. También hay que abrir un diálogo con papás y con mamás, querida Rebe. Así lo considero como un punto importante. Eh, Justamente explorar cuáles son los miedos. Y por otro lado, saber que tenemos un respaldo partiendo de que la educación de la sexualidad es un derecho y los derechos son inalienables. Y bueno, ese ya es el último de los recursos, ¿verdad? Cuando tenemos que ponernos en un plan un poco más firme, por así decirlo. A ti, querida mía, que yo sé que tus niños y niñas están muy bien en tus manos, corazón. No, qué lindo. Mi querida Sol, bueno, vamos a ir cerrando porque tengo que cambiarme de escenario. Sí, amigo. Para ir a una reflexión, pero antes que una reflexión final, yo sé que la gente, oye, síganle, pues, sí, pues nosotros podemos seguir charlando, nada más ahora que nos pongamos de acuerdo con la querida Sol y Claro. por supuesto seguiremos hablando de esos temas. Gracias a Marta Elena Rugo, Mariana Dávila, Gemojoch, Yoshi, Beli Lizárraga, nuestro querido Juan Vicente, gracias Rembrandt desde Perú, gracias mi querido Rembrandt siempre aquí, Rebe, muchas gracias, nuestra querida Erika Elescas, gracias mi querida colega y amigocha Sherlyn Herrera, Diane Alba, Lili Rilos, Itlali América, cada vez X, Ana Sánchez, Sandra Montiel y por ahí hay más, disculpen si no los nombro, pero están llegando ahí los mensajes. Pues mi querida Sol, ¿con qué cerramos? ¿Con qué reflexión? Yo sé que Híjole. es una tarea, pero un poco grande, pero ¿qué dejarías en la mesa para que sea el punto para el siguiente programa? Claro que sí, pues mira, muy brevemente es que también tenemos que hablar de placer, del gozo, del bienestar, de la alegría, la sexualidad, tener una visión positiva sobre la sexualidad. Tenemos la tarea de las papás, mamás, docentes es enfrentar nuestras propias dudas, trabajarlas, informarnos. Y yo básicamente lo que dejo para el día de hoy es lo que les decía hace un momento. La educación sexual es un derecho, no la convirtamos en un privilegio arrebatándosela a niños, niñas y adolescentes simplemente porque no lo comprendemos o no queremos tocarlo. La tarea también está de nuestro lado y afuera hay un mundo de cosas terribles que si no se las explicas tú, las van a conocer de un muy mal modo. Y nos estamos quedando muy rezagadas como sociedad. Seguimos me acuerdo, hace años hablábamos de México como el primer país en abuso sexual infantil, sigamos hablando de esto, ¿no? Sigamos conversando, sé que incomoda, pero busquemos opciones. Oye, si alguien te quiere buscar para una conferencia, un taller, un curso,
donde Sí, con gusto. psicoterapia en línea también y En presencial, línea, presencial, cursos, ¿dónde te pueden localizar? asesorías. Solo WhatsApp, llamada no, 22 A ver, 23 22, 23, 23 93 ajá, 22 ajá, 73. 73, únicamente, aquí vamos a ponerle WhatsApp, únicamente mensajes, porque sí, a ver, porque la producción anda media lenta el día de hoy. Está bien, amigo. Mi querida Sol, de verdad, muchísimas gracias. Qué placer Un gusto. compartir un espacio nuevamente contigo y sobre todo que las personas, más que una receta, lleven la reflexión, ¿no? Que así Porque sea, amigo. de repente queremos como, a ver, ¿qué hago para esto? Sí, pero contexto, ¿qué pasa por mi vida? ¿Qué pasa? Porque yo no sé qué pasa del otro lado con el hijo, la hija, el hijo, Claro. y con gusto, aquí ya tenemos, te dejamos aquí ya la producción, póngase pilas, producción, por favor. Pero bueno, antes de eso, Erika Lesca dice, totalmente es necesario la educación sexual. Y se produjo un error. Ah, no, aquí está, miren, aquí están los datos, únicamente mensaje de WhatsApp, maestra Gracias. Sol Salinas, como le decimos de cariño, no sé qué día Sol. Sol, muchísimas gracias y de Un verdad, gusto, amigo. un gusto, aunque sea vernos de manera virtual, porque de verdad es una de las grandes maestras que hemos tenido, compañera, y además que problematizar el tema de la educación sexual integral, pues ha sido un tema que tú has investigado, no de ahorita. Tu tesis de maestría, la recuerdo, tiene que ver con la educación Sí, sexual integral en la educación media superior, que generaste toda una discusión, me pareció muy valioso, pero además has generado programas y ahí serie de contenidos para el así gobierno es. del Estado de Puebla en su momento, así que la experiencia está ahí. Acérquense, busquen apoyo, orientación, y bueno, aquí está Sol. Gracias, amigo. Un gusto. Espero vernos pronto. Saludos a todas. Gracias por dedicar este tiempo. Muchas gracias a todos y a todas. Aviso parroquial, a partir de la próxima semana estaremos los jueves a las 6 de la tarde por cuestiones de agenda y sobre todo para las personas que de repente no de repente, quienes nos siguen y comparten. La próxima semana a partir de todos los jueves a las 6 de la tarde para que no andemos corriendo y nos surjan detalles de que llego corriendo o no hay una señal adecuada o a veces del otro lado el síncrone no agarra esta producción. Pero muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos a partir de la próxima semana, los jueves a las 6 de la tarde. Que tengan una excelente tarde, mi querida Sol. Un abrazo, abrazos a todas, a todos y a todas que por ahí, de verdad, sus mensajes fueron muy bonitos y eso también un cariño muy grande para nuestra querida amiga Sol. Que tengan excelente tarde. Chao.